through the mist by the milk light of moon. All that was lost is revealed. Our long bygone burdens, mere echoes of the spring. But where have we come? Buen día, mi nombre es Marta Márquez y el día de hoy estaré empezando para hablar sobre el paradigma social de la creatividad. Entendamos esto con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué es que los artistas universales no fueron reconocidos y alabados hasta después de su muerte? Para entender esta simple pregunta, podemos desarrollarla en tres aspectos diferentes. Llamémoslo en tres paradigmas: pasado, presente y futuro. El paradigma del pasado es la exponencialidad. ¿Qué significa esto? En épocas pasadas, el ser creativo era algo sumamente extraño. Se tenían parámetros establecidos para todo. Por ende, era muy difícil concebir la creatividad como algo individual. Llegamos al punto en el que la misma iglesia, la cual era una potencia muy grande para manipular a la sociedad, establecía que la creatividad era imposible, dado que la palabra crear de por sí denotaba una habilidad solo poseída por Dios, y que esta habilidad fuera adjudicada al ser humano era algo inimaginable. Por ende, es que solían utilizar diferentes mecanismos represivos para evitar desarrollar esta creatividad, y aún así no se pudo. Llegamos entonces al presente, época de 1940 más o menos. En esta época se entiende que la creatividad es algo bueno para la sociedad, y sin embargo creen que es posible inculcar la creatividad en masa, porque esta creatividad ayuda a resolver diferentes inconvenientes, ayuda a desarrollar grandes tecnologías, en este caso como el internet, como las computadoras. Y sin embargo no entienden bien cómo hacer para que la creatividad se desarrolle en un gran número de personas y no salga de 1 en 1.000.000. Es ahí cuando entramos al paradigma del futuro. En este paradigma ya se entiende que la creatividad es algo individual y por ende debemos entender a cómo socializarlo. La creatividad puede venir de todas las formas, en todas las personas y de todas las maneras posibles. Y es curioso cómo incluso ahora, aunque se entiende que la creatividad puede salir de cualquier persona, no se comprende y no se acepta. Esta es la verdadera palabra. No se acepta la creatividad como algo social. Se ve como algo único, algo exclusivo, algo extravagante, algo que muy pocas personas pueden adjudicarse a sí mismas, algo que incluso va en el estrato socioeconómico, pero ya hay precedentes de ello. Sigamos con la siguiente explicación. El paradigma social de la creatividad nos habla de que hay que socializar la creatividad. Esta, planteada como un bien común, posee varias dimensiones, como lo son la personal, la productiva, la social y la axiológica. La dimensión personal. Esta nos habla de que por más que tratemos de enfatizar en los procesos sociales de la creatividad, esta nace de algo individual, de algo que rige los procesos psicológicos que tiene el ser humano. La segunda es la dimensión productiva. En esta, la creatividad se revaloriza como riqueza social y no solo como potencial individual. Entonces pasaría metafóricamente a ser ingresos, puesto que se convierte en un bien social y cultural. La tercera es la dimensión social. En esta visualizamos el hecho creativo en dos direcciones. La primera desde lo social a lo personal y la segunda desde lo individual a lo colectivo, recalcando también que debemos crear una sociedad en donde todos podamos expresar nuestra riqueza creativa. Por último está la dimensión axiológica, que es la dimensión que tiene que ver con todo tipo de valores. En otras palabras, es la dimensión moral, la que está relacionada con los valores y todo juicio de valor acerca de la creatividad. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la creatividad y cómo ésta se crea alrededor de toda la clase, se puede crear. Primero hay que tener unas premisas básicas, que
la creatividad se da principalmente por un deseo de permitir a los estudiantes participar. En una sociedad en la que no se permitía comunicarse mucho con el estudiante, ahora con esta creatividad se busca que cada estudiante pueda ser parte dinámica de la clase. Se busca cambiar todo lo que él representa en este momento. También busca, por medio de un pensamiento creativo, una forma de innovar y llevar al futuro todo lo que nosotros conocemos como creatividad. Ahora bien, para socializar la creatividad, el papel de la creatividad en el conjunto del proceso de socialización es fundamental para este problema. Se trata de establecer, como nos diría el profesor Marín, diría que a la creatividad como una opción de valor, de un valor social y no solo científico teórico, como nos explica el profesor de la Torre. Un norte para la sociedad, un bien social, un bien público. Por lo tanto, el enfoque se sitúa desde el ámbito axiológico antropológico del hecho creativo. Como tal, tenemos que permitir por medio de nuestra creatividad y la creatividad que le impongamos al estudiante, hacerlo crecer como persona y que él pueda llegar a determinar su potencialidad. La potencialidad se descubre, se comienza a hablar, porque siempre ha existido, se comienza a hablar desde 1950 y comienza a ser considerada como una conducta para un individuo o propia de un individuo. Entonces, esta potencialidad significa lo que puede llegar a ser un estudiante. Nosotros debemos, por medio de la creatividad, llevar esa potencialidad al máximo. Dado que todos los estudiantes son capaces de crear cosas increíbles, lo más importante es que nosotros pudiésemos llevarlas al límite. Aquí en las hojas se nos muestra un cuadro en el que nosotros podemos ubicar todas las formas de la creatividad. Si algunos son modelos culturales, si son quizás modelos con nivel con vida con calidad o un tener, todo se puede conectar. Y la idea es establecer nuevas formas de vida mientras creativizamos a la sociedad. Mi nombre es Sati Alvarado y voy a hablarles sobre el método ELI. ELI significa enseñanza libre de improvisación. Trata de una secuencia de momentos dedicados al cumplimiento de funciones didácticas durante la lección, durante la clase, para el logro de los objetivos de aprendizaje. Ramón Ferreiro dividió estas funciones didácticas en 7 momentos, y estos son: la creación de un ambiente, la orientación, el repaso, procesamiento, la interacción, la evaluación y la reflexión. El primer momento, el momento A, que quiere decir ambiente, es la creación de para que sea propicio el aprendizaje de los estudiantes, con el objetivo de que se facilite y se active el conocimiento en ellos. El momento O es el de orientación, es donde se va a dar lugar el aprendizaje cooperativo, donde el docente debe orientar y desarrollar la clase de modo que los conocimientos queden claros y sencillos para que el estudiante los adquiera. El momento R, que es la recapitulación, es el tiempo de recuperación de lo más importante que se trató hasta ese instante. Quiere decir que durante la clase se debe hacer un pequeño recorderis para que los estudiantes estén atentos sobre lo que se ha tratado hasta el momento, y también revisar si ellos entendieron o no. Si lo hicieron, pues se continúa con la clase, y si no, tratar de explicar de nuevo para que todos comprendan y se pueda seguir adelante con la lección. El siguiente momento es el momento PI, significa proceso de información. Aquí es cuando los alumnos trabajan de forma individual o grupal para que lean, conversen, investiguen, respondan preguntas, con el objetivo de que construyan su propio conocimiento. En este momento es donde se debe desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento creativo de los estudiantes para que logren los
los objetivos de búsqueda, la selección, la comprensión, la comunicación y el empleo de información mediante las fuentes impresas o sus propias investigaciones. El momento I es la interdependencia. Este es el momento clave del método EL y es la esencia misma del aprendizaje cooperativo. Este consiste en propiciar la oportunidad entre los alumnos de compartir procesos y resultados. El objetivo es que se aprenda uno de otros, creándose comunidades de aprendizaje. Para esto es necesario que haya una interactividad entre unos y otros y que se debe hacer trabajos individuales y grupales, porque para un buen trabajo en grupo se necesita una comprensión individual. El momento E es el momento de la evaluación. Aquí es donde se debe dar un juicio de valor sobre resultados y avances. Esto se puede realizar desde el punto de vista del estudiante, que se haga una autoevaluación más el aporte del profesor, que debe corregir, que debe mejorar, que estuvo bien y que estuvo mal. El último punto es el momento M de la metacognición o el momento de reflexión. Este es sumamente importante porque aquí se le da la oportunidad a los alumnos de saber si adquirieron o no el conocimiento correctamente. Además, estimula la capacidad de pensar sobre el pensamiento, o sea, tomar conciencia sobre lo que aprendieron y qué van a hacer con ese conocimiento. Se da la selección, la comprensión, la comunicación y el empleo de información mediante las fuentes impresas o sus propias investigaciones. El momento I es la interdependencia. Este es el momento clave del método EL y es la esencia misma del aprendizaje cooperativo. Este consiste en propiciar la oportunidad entre los alumnos de compartir procesos y resultados. El objetivo es que se aprenda uno de otros, creándose comunidades de aprendizaje. Para esto es necesario que haya una interactividad entre unos y otros y que se debe hacer trabajos individuales y grupales, porque para un buen trabajo en grupo se necesita una comprensión individual. El momento E es el momento de la evaluación. Aquí es donde se debe dar un juicio de valor sobre resultados y avances. Esto se puede realizar desde el punto de vista del estudiante, que se haga una autoevaluación más el aporte del profesor, que debe corregir, que debe mejorar, que estuvo bien y que estuvo mal. El último punto es el momento M de la metacognición o el momento de reflexión. Este es sumamente importante porque aquí se le da la oportunidad a los alumnos de saber si adquirieron o no el conocimiento correctamente. Además, estimula la capacidad de pensar sobre el pensamiento, o sea, tomar conciencia sobre lo que aprendieron y qué van a hacer con ese conocimiento.